Hola, sean bienvenidos a la clase de Teología Estudiando lo Divino. En la sesión de hoy vamos a continuar viendo el tema de la evolución del cristianismo como ejemplo del cambio de doctrinas religiosas en el mundo. En este video vamos a ver de manera breve cómo cambió el cristianismo desde el siglo I hasta el siglo VII. Desde el primer siglo empezaron a haber disputas en cuanto a la verdadera doctrina y a la correcta creencia del cristianismo en el mundo, ya que las comunidades cristianas heredaron diversas interpretaciones sobre quién era realmente Jesús de Nazaret, Cristo, la paz sea con él. Esto llevó a un surgimiento de múltiples corrientes teológicas, como vamos a ver a continuación. Por ejemplo, en el siglo I hasta el siglo II surgió un movimiento llamado ebionismo. Las características principales del ebionismo es que consideraban a Jesús como un profeta humano elegido por Dios. Rechazaban su divinidad y los escritos paulinos. Esta fue denominada como una secta judía que aceptaba a Jesús como profeta. Como judíos, ellos observaban mucho la ley mosaica. Se fijaban mucho en el Antiguo Testamento y se basaban en que Jesús, Cristo, la paz sea con él, pues era judío y seguía la ley mosaica, así como también promovió que los demás siguieran y fijaran esta ley. Tenía también otro tipo de características, como que decían que Jesús fue adoptado por Dios como profeta cuando se bautizó. Paralelo a este movimiento también se encontraban los docetistas. Los docetistas sostenían que Cristo solo parecía tener cuerpo humano, pero que en realidad era una divinidad y que no podía ni sufrir ni morir. Los docetistas adoptaron la idea como de que el Espíritu de Dios fue el que bajó y que realmente Jesús, Cristo, la paz sea con él, nunca fue un humano. Esto es la contraparte, pues ellos se fijaban mucho aparentemente en los escritos paulinos y en su esfuerzo de justificar sus creencias negaron toda la parte humana de Jesús Cristo, la paz sea con él. Después tenemos a los gnósticos. Los gnósticos desde el siglo I hasta el siglo III después de Cristo. Estos enseñaban que la salvación provenía del conocimiento secreto, la gnosis. El mundo material era obra de un demiurgo inferior. De aquí también salen ideas que adoptan después sectas como los Testigos de Jehová. Básicamente dicen que como el Antiguo Testamento se contradice en algunos puntos con el Nuevo Testamento y priorizan el Nuevo Testamento, dicen que realmente el Dios, el Antiguo Testamento descrito así como un Dios más perverso, según su visión, fue realmente el demonio y quien creó y quien gobierna este mundo y que por eso la maldad predomina sobre la bondad en esta realidad que nosotros vivimos. Y que entonces el conocimiento de esto es lo que nos puede liberar. De aquí se derivan otras ideologías como el mentalismo. Después viene el llamado adopcionismo, o con su nombre más específico, monarquismo dinámico, en donde Cristo, a su visión, fue adoptado por Dios en su bautismo, y esto quiere decir que no era divino anteriormente, que no era divino desde su nacimiento, sino que al ser adoptado por Dios como un profeta sobresaliente, fue que le entregó, digámoslo así, su espíritu y que llegó incluso a niveles parecidos a los de Dios. En pocas palabras, un hombre fue tomado por Dios para que su espíritu descendiera sobre él. Estamos hablando ya del siglo II, en donde también, desde el siglo II hasta el siglo III, también estaba el monarquismo modalista o el modalismo, en donde se argumenta que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son modalidades del mismo Dios. Aquí salen referencias, por ejemplo, a que Dios es como el agua, solamente se representa en estado líquido, sólido o gaseoso, dependiendo en cómo quiera manifestarse. Aquí, como vemos, se adoptan por completo escritos paulinos añadidos posteriormente y ya demostrado por teólogos cristianos para soportar esta idea de que realmente eran la misma entidad, solo que con una forma diferente. Contrarrestando a estos movimientos aparece el arrianismo, llamado así porque fue propuesto por Arrio, en donde se argumenta que realmente Jesús Cristo, la paz sea con él,
él, fue un ser creado por Dios. Por lo tanto, siendo un mensajero de Dios y mantienen la unicidad de Dios completamente. Fue el movimiento monoteísta que salió después de tantas sectas que empezaron a imponer doctrinas diferentes y empezaron a manipular los escritos sagrados para soportar sus visiones doctrinales. Este movimiento fue predominante sobre todo en Egipto y básicamente se argumentaba en las bases bíblicas de que Jesús predicó lo que Dios le ordenó, lo que Dios le enseñó, que Dios creó a Jesús con este fin y que entonces, por ende, Jesús, Cristo la paz sea con él, no era Dios ni nada semejante a Dios. Fueron por el surgimiento de todas estas visiones diferentes que entonces la Iglesia organizó los llamados concilios, justamente para intentar conciliar estas visiones tan dispersas. Aunque lastimosamente, justamente fue el primer concilio de Nicea el cual condenó el arrianismo para declarar que Jesús Cristo era de la misma esencia del Padre. Esto en el año 325. Y como vimos, este esfuerzo del Concilio de Nicea fue más que nada para neutralizar el arrianismo y privilegiar las otras visiones doctrinales sin definir exactamente cuál era la visión correcta. Lo que causó que surgieran otros movimientos, como por ejemplo el apolinarismo, el cual negaba que Jesús Cristo tuviera alma humana racional y decían que su mente era totalmente divina. Algo así como de que Dios solamente estaba encarnado. Si se fijan aquí, la parte del Espíritu Santo quedaba totalmente de lado, excepto en algunos pocos movimientos. La mayoría todavía estaba tratando de reconciliar la visión de cómo funcionaba la divinidad con el Hijo y el Padre. Fue hasta el año 381, en el primer concilio de Constantinopla, que se definió la divinidad del Espíritu Santo y se reafirma la Trinidad, que recordemos fue un texto añadido posteriormente después de las cartas paulinas. Y así fue que después, en el siglo IV, surge el nestorianismo, en donde Cristo tiene dos personas distintas dentro de él, una parte humana y otra parte divina, solucionando así un problema que surgía en los debates, en donde se decía que si Jesús Cristo, la paz sea con él, era Dios, entonces quiere decir que María era la madre de Dios. Para solucionar esto, el nestorianismo abogó por dos partes diferentes, la parte humana y la parte divina, en donde María fungiría como la madre de la parte humana de Jesús Cristo, la paz sea con él. Después viene en el año 431 el concilio de Éfeso, el cual condena el nestorianismo, afirmando la unidad personal de Cristo y a María como la Madre de Dios. Entonces empezamos a ver cómo se empiezan a fijar los cristianos en diferentes cuestiones, a diferentes niveles, privilegiando unas visiones y satanizando otras, realmente basándose en sus mismas visiones teológicas y no en las enseñanzas esenciales de la Biblia, lo cual posteriormente llevó a conflictos como el de los protestantes, que sale mucho después. También en el siglo V sale el monofisismo o eutiquianismo, que enseña que Cristo tiene una sola naturaleza, la cual es la divina, después de la reencarnación. Entonces empiezan a mezclar y a decir que, bueno, la parte realmente completamente divina de Jesús vino después de su reencarnación. Entonces aquí ya empezamos a ver cómo temas que nos enseñaban a nosotros en las iglesias hace poco, como si fueran la verdad absoluta, fueron temas que se fueron desarrollando durante 5 siglos, ya que no mucho después del concilio de Éfeso vino el concilio de Calcedonia, solamente 20 años después, en donde ahora se declaró que Cristo tiene dos naturalezas, la divina y la humana, sin confusión y sin división. Esto nuevamente tuvo otra interpretación, pues en el siglo VI salió el monoenergismo, que otra vez afirmaba que Cristo tenía una sola energía divina y va de la mano, y aunque no es totalmente compatible, con el otro movimiento que salió en el siglo VII llamado monotelismo, que enseñaba que Cristo tenía una sola voluntad, la divina. Mientras unos abogaban que la energía que gobernaba a Cristo era la divina y que también influenciaba su parte humana, salió otra visión para decir que no, que siempre fue la misma voluntad y que la humana fue totalmente suprimida
por la parte divina de Dios, negando otra vez su parte humana. Y entonces fue que hubo otro concilio en el año 680-681, nuevamente en Constantinopla, condenando ambos movimientos, tanto el mononergismo como el monotelismo, y reafirmando que Jesús Cristo posee dos voluntades y dos energías, la humana y la divina. Esto para no entrar en contradicciones con escritos específicos de la Biblia. Estos desacuerdos no solamente fueron verbales, llevaron a batallas en las cuales trataron de exterminar y expulsar a las otras ideologías y visiones e interpretaciones de la Iglesia. Varios historiadores y teólogos afirman que estos cambios de visiones entre los concilios se provocó también por el cambio político en esas regiones. Lo que sí podemos decir es que como conclusión, desde el siglo I hasta el siglo VII se construyó la teología cristiana y que siempre hubieron desacuerdos fundamentales entre sus mismos eruditos. Mientras unos sostenían que Jesús Cristo, la paz sea con él, nació en Nazaret de María, siendo virgen, y que fue un profeta ejemplar que vino a guiar a los hombres hacia el buen camino, otros argumentaban que era el Logos y que venía directamente de la divinidad, y que entonces también por eso mismo era considerado divino, incluso inmaterial. Pero bueno, esto tiene sus fallas argumentativas desde sus fundamentos, ya que la palabra logos fue un término helenizado y adoptado posteriormente, no siendo utilizado en sí cuando Jesús Cristo, la paz sea con él, reveló lo que Dios le pidió. Y otros veían en Jesús Cristo, la paz sea con él, a una persona que superó a los profetas y que Dios lo elevó a una posición de hijo adoptivo de Dios, mientras otros creían que literalmente era el Hijo de Dios e incluso Dios mismo encarnado en la tierra, lo que derivó a acuerdos violentos y, como ya vimos, el intento de diferentes concilios locales y euménicos para tratar de resolver estas disputas. Pero realmente lo que ocasionaron estos concilios fue una ruptura en la doctrina cristiana que podemos ver hoy en día, que básicamente se resume en que ahora existen tres grandes bloques de cristianos, siendo así los católicos, los ortodoxos y los protestantes, los cuales vamos a estudiar en los próximos capítulos. Muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga y los guíe por el camino recto.